Vista de la causa rol 3046, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por el honorable diputado señor Cristian Urizar, respecto al artículo 418 del Código Procesal Penal. Tiene la palabra el relator señor Sebastián López. Gracias, señor presidente. A foja 1, con fecha 29 de abril del año en curso, el honorable diputado don Cristian Urizar Muñoz dedujo el requerimiento de inaplicabilidad respecto al artículo 418 del Código Procesal Penal para que produzca sus efectos en la causa relativa a solicitud de desafuero sustanciada en su contra ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y actualmente pendiente ante la Corte Suprema, suspendida en su tramitación conforme a lo ordenado por la segunda sala de esta magistratura. El precepto impugnado dispone: apelación. La resolución que se pronuncie sobre la petición de desafuero será apelable para ante la Corte Suprema. En cuanto a la gestión en que incide el requerimiento, conforme se indica en el libelo y los antecedentes que obran en autos, en síntesis, en el marco de una causa criminal seguida ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso y a solicitud del Ministerio Público, luego de la formalización y previo a tener por deducida la acusación fiscal, se solicitó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso el pronunciamiento relativo al desafuero en contra del diputado requerente, solicitándose que la Corte declarara que ha lugar a la formación de la causa en su contra por la posible comisión de delitos de fraude al fisco. En el proceso también se hizo parte como víctima y querellante el Consejo de Defensa del Estado. Por sentencia de 18 de abril, el Pleno de la Corte de Valparaíso determinó que no se apreciaba la existencia de mérito suficiente para formar causa en contra del parlamentario y privarlo de su fuero y, por consiguiente, rechazó la petición de desafuero. Sentencia que, conforme al artículo 421 del Código Procesal Penal, produce efecto de sobreseimiento definitivo respecto del aforado. No obstante, tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado apelaron para ante la Corte Suprema, solicitando se revocara la sentencia y se declarara al lugar a la formación de causa contra el parlamentario. Recursos que, luego de rechazada la inadmisibilidad impetrada por el actor, se tuvieron por interpuestos ordenándose elevar los autos a la Corte Suprema, encontrándose pendiente de resolver una reposición deducida respecto de esta resolución, al tiempo que el mismo actor también dedujo ante la Corte Suprema recurso de hecho contra la resolución aludida, igualmente pendiente de resolución. En cuanto a lo expuesto, y en relación con ello, y entrando en conflicto constitucional que se somete a conocimiento y resolución de esta magistratura, afirma el actor que de aplicarse el artículo 418 impugnado, en el caso concreto, se vulnera el inciso segundo del artículo 61 de la Constitución Política. En efecto, si bien el artículo 418 del Código Procesal Penal consigna que la resolución recaída en la petición de desafuero será apelable para ante la Corte Suprema, la disposición constitucional aludida confirma el efecto de sobreseimiento de la resolución que deniega lugar a la formación de causa, así como el carácter inapelable de esta misma, al disponer que ningún diputado o senador, desde el día de la elección o juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de libertad, salvo en el caso de delito flagrante, si el tribunal de alzada de la jurisdicción respectiva en pleno no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema. Así, se postula que el propio texto de la Carta Fundamental en forma expresa hace procedente el recurso de apelación únicamente en la hipótesis de que el Tribunal de Alzada diere lugar a la formación de causa y desaforare al parlamentario, estándole proscrito constitucionalmente a los demás intervinientes en el proceso penal apelar la resolución que deniega el desafuero, limitación constitucional que no puede ser soslayada a nivel legal. En consecuencia, aplicarse el artículo 418 y concederse por la Corte Suprema los recursos de apelación por el Ministerio Público, por el Consejo de Defensa del Estado, se infringiría el artículo 61 constitucional. Además, afirma el actor que se conculca en la especie el artículo 19, número 3, inciso sexto de la Carta Fundamental, que garantiza el debido proceso. Lo anterior en íntima relación con el principio de legalidad, que exige que una norma legal, como es el precepto cuestionado, se ajuste al texto constitucional de jerarquía superior. Por consiguiente, la Corte Suprema está impedida de conocer el recurso de apelación en el caso de que el Pleno de la respectiva Corte de Apelaciones denegare la solicitud de desafuero. Lo contrario, esto es extender el recurso a situaciones no contempladas en el ordenamiento jurídico, prolongando la persecución penal y desconociendo el efecto de sobreseimiento ya producido, infringe también la garantía constitucional referida. En abono de su argumentación, el actor refiere la sentencia de este Tribunal Constitucional Rol 2067 de 2011, en que se acogió un requerimiento de inaplicabilidad deducido por el honorable diputado Jorge Sabaj respecto al mismo precepto legal, declarándose en el fallo, sobre la base
argumentativa de los principios de supremacía constitucional y seguridad jurídica, que el artículo 61 constitucional es una norma especial de atribución de competencias que autoriza a la Corte Suprema para conocer únicamente de la apelación contra la sentencia que autoriza la acusación, siendo improcedente dicho recurso cuando es entablado por el Ministerio Público en caso de rechazo a la petición de desafuero, como ocurre en la especie. En la misma tesitura se hace alusión a un proyecto de ley, boletín 5505-07, actualmente archivado, que proponía modificar los artículos 418 y 421 del Código Procesal Penal a fin de que fuera procedente la apelación en caso de negativa. Y solo una vez rechazada la apelación se generare el efecto de sobreseimiento. Este proyecto fue informado en su momento por la Corte Suprema, que igualmente declaró que por disponer los artículos 61 constitucional, la apelación que dispone el artículo 418 procede únicamente cuando sea autorizado la formación de causa, de modo que, para poder apelarse en la otra hipótesis, se requería reformar la Carta Fundamental. La causa fue admitida a tramitación y declarada admisible por la segunda sala y se confirieron los traslados acerca del fondo del asunto a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes intervinientes en la gestión sublite. Se formularon al efecto dentro de plazo observaciones por el presidente de la Cámara de Diputados, por el Ministerio Público y por el Consejo de Defensa del Estado. En primer lugar, a foja 622, el honorable diputado Osvaldo Andrade, en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados e invocando la representación de dicha corporación, señala que si se entendiera que el artículo 418 permite deducir recurso de apelación contra la sentencia que rechaza la petición de desafuero, se contravendría lo dispuesto en el artículo 61 constitucional. Luego, en la misma línea argumental del requirente, aduce que procede la apelación únicamente en el evento de que el Tribunal de Alzada acoja el desafuero, siendo inconstitucional pretender la procedencia de este recurso ante la negativa al desafuero, como pretenden el Ministerio Público y el Consejo de Defensa. Igualmente sostiene que la enunciada por él ha sido la interpretación acorde a la Carta Fundamental que ha entendido tanto este tribunal, citando la sentencia ya aludida, como la Corte Suprema, citando la sentencia 142-2014 sobre una solicitud de desafuero relativa al diputado Rodrigo González. Y también alude al informe evacuado por la Corte Suprema en el proyecto de ley al cual también ya se ha aludido al hacer referencia al requerimiento. Por su parte, a foja 607, el fiscal nacional, don Jorge Abbott Charme, en representación del Ministerio Público, solicita que se rechace en todas sus partes el requerimiento de autos. Argumenta el efecto que el artículo 418 del Código Procesal Penal no pugna con el artículo 61 de la Constitución, pues esta última disposición puede perfectamente interpretarse en un sentido diferente al expresado por el actor, llegándose a la conclusión de que la apelación procede tanto en caso de accederse como de denegarse el desafuero, y sin que una interpretación meramente literal, como la planteada por el requerente, sea suficiente para descartar la tesis de la procedencia del recurso en ambas hipótesis. Se hace alusión a la historia de la Constitución de 1925, que consagró la institución del desafuero, manifestando que en la discusión de la norma original se disponía o se propuso que la norma señalara que el inculpado podría apelar, pero finalmente la disposición, al igual como quedó fijada en el texto de la Constitución de 1980, quedó redactada en términos tales de que la resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema, de modo que en esta tesis también podría apelar el ente persecutor fiscal, asegurándose el derecho al recurso a todas las partes. Además, señala que la posición de la Corte Suprema no ha sido pacífica. Si bien el informe evacuado en el proyecto de ley aludido, la Corte interpreta que la apelación del artículo 418 no procede en caso de negativa, lo cierto es que la sentencia 6.719 de 2011, el mismo máximo tribunal de la República, ha consignado que si bien el artículo 61 de la Carta Fundamental concede la procedencia de la apelación cuando se hace lugar a la formación de causa, no instaura esta disposición constitucional una regla que proscriba la procedencia a nivel legislativo del recurso en el caso inverso, esto es, en caso de desestimarse la solicitud de desafuero. Y precisamente en dicho entendido, la Corte Suprema ha conocido y fallado recursos de apelación interpuestos contra la sentencia que deniega el desafuero, citándose al efecto 5 sentencias. Por otro lado, tampoco puede estimarse en la especie infringido el debido proceso, señala el Ministerio Público, ya que el requerimiento argumenta sobre la base de la conculcación del principio de legalidad, argumentación que únicamente puede entenderse sobre la base de la interpretación del artículo 61 constitucional que pretende el actor y que ya ha sido desvirtuada.
En todo caso, el debido proceso no se puede ver afectado por la procedencia de la apelación de la negativa del desafuero, puesto que la institución del fuero es una medida de protección relacionada con la inmunidad parlamentaria que impide que los parlamentarios sean acusados o privados de libertad mientras la Corte de Apelaciones no dé lugar al desafuero. Pero pretender que además la negativa al desafuero que genere el efecto de sobreseimiento no pueda apelarse por el Ministerio Público configuraría una nueva protección o refuerzo que es inaceptable en circunstancias que respecto de personas no aforadas la decisión de sobreseimiento definitivo es siempre y a todo evento apelable y por todos los intervinientes en el respectivo proceso criminal. Finalmente, a foja 626, la abogada procuradora fiscal de Santiago, doña Irma Soto Rodríguez, en representación del Consejo de Defensa del Estado, solicita igualmente el rechazo del requerimiento en todas sus partes con condena en costas. Sostiene el Consejo que el fuero parlamentario es un privilegio que protege la función de senadores y diputados ante acciones penales infundadas, disponiendo así el artículo 61 constitucional una regla que, haciendo excepción al principio de igualdad ante la ley, exige que previo a la acusación se autorice la formación de causa por el Pleno de los Tribunales Superiores de Justicia. Sin embargo, el mero tenor literal de la disposición constitucional referida, al señalar que se puede apelar ante la Corte Suprema en el caso de que sea acogido el desafuero, no importa una prohibición constitucional para que el legislador pueda ampliar la apelación también en el caso de denegarse. Y no existen elementos interpretativos suficientes que permitan arribar a la tesis expuesta en el requerimiento. La regla constitucional, se indica, busca asegurar que a este nivel normativo el derecho del imputado a apelar sea consignado, pero ello no impide que el legislador soberanamente reglamente más allá los recursos procesales. En este sentido, se aluden los mismos términos que lo hace el Ministerio Público a la sentencia de la Corte Suprema Rol 6719, que consignó que el artículo 61 constitucional no prohibía al legislador consignar la apelación en las dos hipótesis. Además, el privilegio del fuero es excepcional y debe interpretarse en forma restrictiva, se señala, y es una institución que necesariamente debe ajustarse al interés público comprometido en la persecución penal, lo que justifica evidentemente una doble instancia para el debido conocimiento de los antecedentes por parte del Tribunal Superior para determinar si ha o no lugar a formación de causa en contra del parlamentario. Por otro lado, el cuestionado artículo 418 del Código Procesal Penal es concreción del principio de igualdad ante la ley, del principio de la doble instancia, integrante del debido proceso y garantiza el derecho al recurso respecto de todos los intervinientes en el proceso penal, como lo señaló la Corte Suprema en el informe relacionado con el proyecto de ley a que se ha hecho referencia. De modo que no se vislumbra cómo podría conculcarse en la especie el debido proceso o el procedimiento racional y justo. Al contrario, se indica, el artículo 418 asegura el debido proceso, dentro de cuyas bases esenciales se encuentra el derecho a recurrir en contra de decisiones jurisdiccionales ante un tribunal superior. Por otra parte, se soluciona la historia constitucional del artículo 61 de la Carta Fundamental a partir de los antecedentes en la Constitución de 1925, cuya comisión redactora discutió que la apelación debía otorgarse al ciudadano acusador. Igualmente se reitera que la Corte Suprema ha aceptado en oportunidades la apelación de la negativa al desafuero, como ocurrió en la sentencia ya aludida, recaída en una solicitud de desafuero respecto del honorable diputado René Alinco, en que la Corte declaró que la apelación del Ministerio Público se ajustaba al artículo 61 constitucional, atendido, como se ha señalado, que este precepto no prohíbe que el legislador consagre la apelación en todas las hipótesis posibles. Ello, además, se corresponde con una interpretación ajustada a la Carta Fundamental, respetuosa de la igualdad ante la ley, de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y del principio de bilateralidad de la audiencia y del derecho al recurso como integrantes del debido proceso. Añade el Consejo de Defensa del Estado que en la historia del artículo 418 impugnado se aprecia que la norma que confiere la apelación ante la Corte Suprema, tanto si se acoge como si se desecha la petición de desafuero, es una norma que precisamente se instauró para asegurar las garantías constitucionales recién referidas y que no pugna con el artículo 61 de la Carta Fundamental, según se ha argumentado, por lo cual el requerimiento carece de fundamento plausible y debe ser rechazado. A foja 651 se ha ordenado traer los autos en relación, la causa se agregó para su vista en la tabla de pleno del día de hoy y se han anunciado en forma para alegar los abogados de las tres partes concernidas en el proceso constitucional.
Es todo, señor presidente. Bien, muchas gracias. Vamos a establecer el siguiente orden. Va a alegar, en primer lugar, por el requirente, el abogado Andrés Benavides. Luego vamos a hacer un alto de 10 minutos y a continuación va a alegar el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Entonces tiene la palabra por el requirente el abogado Andrés Benavides hasta por 30 minutos. Perdón. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación del honorable diputado don Cristian Urízar Muñoz, quien es requirente de autos, en donde se solicita, mediante la presentación, como ya se indicó en la relación de fecha 29 de abril del año 2016, la declaración de inconstitucionalidad del precepto contenido por la norma del artículo 418 del Código Procesal Penal, en razón de su pugna de ser incompatible y derechamente inconstitucional, en razón de lo dispuesto por nuestra Carta Fundamental en el artículo 61, inciso segundo, al que ya también se hizo referencia, solicitando por ende la declaración de inaplicabilidad en el proceso de autos seguido ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, procedimiento de desafuero, rol 39-2016, seguido en su contra, y que dicha Ilustrísima Corte de Apelaciones, por cierto, rechazó, conforme a las argumentaciones que brevemente sobre este punto indicaré. Solicito, conforme a los antecedentes de hecho y también de derecho, y teniendo también por reproducidos aquellos argumentos vertidos en nuestro requerimiento, solicito sea acogido finalmente esta petición que paso a explicar. ¿Cuáles son los dos preceptos que se están aludiendo en nuestro requerimiento, señorías excelentísimas? Dos normas. La norma impugnada, el precepto impugnado, artículo 418 del Código Procesal Penal. Apelación. La resolución que se pronunciare sobre la petición de desafuero será apelable para ante la Corte Suprema. Norma que pugna, a nuestro modesto entender, con lo dispuesto en la Carta Fundamental en el artículo 61, inciso segundo, que también es lo pertinente leeré. Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el tribunal de alzada de la jurisdicción respectiva en pleno no autoriza previamente la acusación, declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema. Esas son las dos normas sobre las que esta mañana, señorías excelentísimas, deseamos conversar. En tercer lugar, ¿cuál es el conflicto constitucional sometido a resolución de este excelentísimo tribunal? Se divide en dos. En primer lugar, la concesión de un recurso de apelación en contra de la decisión del Pleno de una Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chile está en pugna en aquel caso, es decir, cuando se rechaza la petición de desafuero, contraviene o no, entonces, lo dispuesto por la Constitución Política de la República, en el artículo 61, inciso segundo, que ya leí, y en segundo lugar, si esa misma hipótesis, es decir, cuando se concede un recurso de apelación en contra de la decisión del Pleno de una Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chile que rechaza la petición de desafuero, contraviene o no alguno de los derechos establecidos por nuestra Carta Fundamental en el artículo 19. Y específicamente, de acuerdo a lo que se dice en nuestro requerimiento, si esto vulnera el artículo 19, número 3, inciso sexto de la Carta Fundamental, esto es el debido proceso. Este requerimiento, a diferencia de lo que se hace presente en las presentaciones del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, no versa sobre el 19, número 2, ni tampoco sobre el 19, número 26. No obstante, se dedican largos pasajes a replicar aquello, por las razones que presumo que voy a comentar, dice en relación con el precedente de este mismo excelentísimo tribunal, que ya se anunció en el alegato y al que también dedicaré algunos minutos. Perdón, señor presidente, ¿no está corriendo el tiempo? No sé si...
para saber. Es que, no, lo que pasa es que acá abajo. Perdón. Bien. Para poder decidir entonces el conflicto constitucional, ya sea en su primera parte y o en su segunda parte, es necesario brevemente referirse al fuero parlamentario. La institución del fuero parlamentario y el procedimiento de desafuero que sería vulnerado, a nuestro modesto entender, de aceptarse la admisibilidad de recursos de apelación, tratándose del artículo 418 del Código Procesal Penal. El fuero parlamentario es una garantía procesal que es establecida en favor de la función pública parlamentaria. Es el correcto ejercicio, desempeño pausado y libre de interferencias del ejercicio de la función parlamentaria, aquello que se protege mediante el fuero. Lo que hace es resguardar dicha función pública parlamentaria de acusaciones y de persecuciones penales infundadas. Es una institución, por tanto, especial, es una institución excepcional y que lo que hace, en definitiva, en razón del componente político que tiene el fuero parlamentario, es respetar la natural y sana correlación de fuerzas políticas en el Congreso dentro de un Estado social y democrático de derecho como lo es nuestro país. Eso es lo que respeta, eso es lo que protege el proceso, o el procedimiento, mejor dicho, de desafuero. Protege la institución del fuero parlamentario con las naturalezas, con las connotaciones que acabo de indicar. La sentencia dictada por el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, que por cierto no les agrada ni al Consejo de Defensa del Estado, ni al Ministerio Público, pero por eso, aunque no le agrade, no es válida, dice en su considerando 10º que en tales condiciones y no resultando posible apreciar la existencia de mérito suficiente para formar causa contra el parlamentario que permita privarlo del fuero que lo ampara, como no sean suposiciones carentes de sustento, no cabe sino rechazar la petición formulada en estos antecedentes. Fojas 45 y 46 del expediente de autos ante este excelentísimo tribunal. Es precisamente la hipótesis de la protección respecto de acusaciones, persecuciones penales infundadas que se establece el fuero parlamentario. Y esto, de acuerdo al Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, 14 de los 16 ministros escucharon y asistieron a la audiencia, y 8 de ellos zanjaron este conflicto estableciendo que se trata de una acusación infundada. Y eso es lo que nosotros estamos protegiendo. Y por eso establecemos que la estación final de este largo peregrinar y muy doloroso para mí representado, ingeniero químico, parlamentario que fue votado por 32.130 personas, desea ejercer y completar la función pública parlamentaria por el cual fue electo en virtud de la soberanía popular. Y consideramos que esta es la estación de término. No puede proseguir la persecución penal en contra de este honorable diputado. Respecto del fuero parlamentario, para finalizar. En el año 1925 se estableció por primera vez la posibilidad de que un órgano jurisdiccional pudiera resolver el desafuero. Y en 1925 se estableció también por primera vez la posibilidad de apelar. Es decir, la regla, nos guste o no, en materia de desafuero, es la no posibilidad de apelar. Así se establece en la mayoría de los países de esta parte del mundo, de Occidente. Pensamos en Alemania, en España, en Italia, son las propias cámaras y no es apelable. Por lo tanto, cuando decimos que se trata de una institución que es excepcional y que es especial, lo decimos en este sentido. No procede por regla la apelación respecto de la decisión sobre respecto a la decisión que rechaza la petición de desafuero de un parlamentario. La fisonomía del desafuero es determinada de manera soberana por cada nación y no es posible que mediante una simple ley, una modesta ley, como es la del precepto del artículo 418, venga a alterar aquella fisonomía que está determinada a nivel constitucional. Si no nos gusta como país la institución del desafuero,
o la fisonomía, los colores o los ribetes que éste tiene, lo que corresponde, muy modestamente, es una modificación constitucional y no una simple ley, no una modesta ley que nos diga cómo debe tramitarse el procedimiento de desafuero y cuáles son las atribuciones que se conceden a los tribunales llamados específicamente a pronunciarse sobre la petición de desafuero. Nuestra Constitución establece de manera clarísima, de manera categórica, cuál es el tribunal que va a conocer el desafuero, en qué caso específico puede apelarse en contra de la decisión de desafuero, solo que el que acoge y por el ciudadano, y en tercer lugar, ante qué tribunal se puede conocer de aquella único caso de apelación. Lo establece de manera taxativa y perentoria nuestra Carta Magna. Y por lo tanto, cuando decimos que el artículo 418, norma del rango de ley, pugna con esto, entendemos que hay un conflicto de constitucionalidad, el 418 debe ser declarado inaplicable porque el tenor literal del inciso segundo, el artículo 61 de la Constitución Política de la República lo dice, de esta resolución. ¿Y esta resolución cuál es? Aquella que acoge la petición de desafuero. ¿Y por qué? Porque el artículo 61 de la Carta Magna lo que contiene es una regla de fin que establece limitaciones. ¿En qué sentido? A perseverar en fase sucesiva. No es una limitación de acceso a la decisión jurisdiccional, no es eso. Lo que hace este artículo 61, inciso segundo, al contener una regla de fin, es limitar la posibilidad de perseverar, de continuar con la persecución política. Y solo lo permite cuando la decisión de desaforar está adoptada por el Pleno de una Ilustrísima Corte. Solo cuando se acoge se puede apelar, pero en el otro caso no opera. Entonces este doble resguardo, tratándose de una función tan sensible como la del Parlamento de un país, el doble resguardo se cumple cuando estamos afectando la correlación de fuerzas políticas. Si es acogido entonces el desafuero y uno de los miembros de ese Parlamento sale del plenario, sale de las sesiones, ya no puede votar, se afecta entonces sensiblemente la función parlamentaria y es en ese caso en donde se puede acudir para una revisión ante la excelentísima Corte Suprema. La norma entonces impugnada lo que hace es contravenir nuestra Constitución Política de la República en su tenor literal. Respecto de la literalidad de las normas, mucho se ha escrito a propósito de este tema que está inserto dentro de lo que es la teoría jurídica. Autores como Nino, autores como Atienza, autores como Guastini han escrito decenas de libros y han dedicado su tiempo y su vida a este tema. Por ejemplo, Guastini, en su obra sobre teoría y dogmática, datos bibliográficos los puedo proporcionar si así es necesario. Respecto de la interpretación literal, ¿qué es? Brevemente, atribuye a una disposición su significado literal, esto es, aquel más inmediato, el significado prima facie, como se suele decir, que es sugerido por el uso común de las palabras y de las conexiones sintácticas. En cambio, la interpretación correctiva es cualquier interpretación que atribuya a un texto normativo otro significado que no sea el literal, es decir, que no sea el más inmediato. Este profesor, Guastini, da preferencia a la interpretación literal sobre la correctiva. Esta preferencia se aprecia en la primacía que el autor concede al significado común de las palabras y a la voluntad del legislador como aspectos a tener en cuenta a la hora de interpretar un texto jurídico. Entre los argumentos de mis distinguidas contradictorias está las sesiones de la subcomisión de la Constitución de 1925 y están también una serie de jurisprudencia que hace causa con su petición de rechazo de este requerimiento de inaplicabilidad. Y al respecto, deseo mencionar que el tenor literal del inciso segundo del artículo 61 es clarísimo. Y cuando se dice en estas argumentaciones que también se aludieron en la relación, de que, por una parte, nuestra Constitución Política de la República no es claro que solamente esté facultando apelar al desaforado, sino que también a aquel que pierde la petición de desafuero, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando dice, bueno, si la Constitución
solo permite apelar al desaforado, el legislador, mediante otros caminos, una ley normal, también podría ampliar dichos escenarios. Esa es la primera argumentación que se hace por la parte contraria. Y la verdad es que allí ya tenemos una situación de contrariedad con la lógica, porque en un primer momento dicen que la Constitución no aclara literalmente que solo uno puede apelar, y luego nos dice, bueno, dejemos entonces en claro que solo uno puede apelar a nivel constitucional, pero a nivel legal también se podría ampliar aquello. Eso entendemos que pugna con la lógica, y no solamente con la lógica, pugna con el sentido común, pugna con el principio de supremacía constitucional y pugna con el principio de seguridad jurídica. Entonces, si la norma del 61 inciso segundo es clara en su tenor literal y que aquello que se dijo durante las sesiones de la subcomisión de 1925 en cuanto a que se permitiría ampliar el escenario a 2 posibilidades de apelar, lo cierto es que no se recogió finalmente en el inciso segundo que estamos intentando hacer prevalecer del artículo 61 respecto al artículo 418. Y nos tenemos que quedar, por tanto, con la interpretación literal y no con estas interpretaciones correctivas, como si se quisiera, comillas, mejorar, se quisiera corregir mediante apelación nuestra Carta Fundamental. Y eso nos parece que choca con estos criterios que acabo de mencionar. La lógica, el sentido común, la supremacía constitucional y el debido proceso. ¿Y cuál es entonces el debido proceso que se está vulnerando? El proceso relacionado con las normas que regulan el desafuero. Porque lo que se estaría haciendo, si se rechaza este requerimiento por este excelentísimo tribunal, es algo muy grave. Algo que se ha minimizado también por el Consejo de Defensa del Estado y por el Ministerio Público, de que no habría realmente una afectación en esencia de normas constitucionales si se permite una acusación. Lo que se está haciendo es una prolongación artificial, y no solamente eso, sino que además es ilegal de la persecución penal en contra de un parlamentario que ganó, le guste o no al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, ganó ante el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones con sus ideas y con sus argumentos, rechazándose la petición de desafuero. La jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema, que se ha mencionado por las contrapartes en ambas presentaciones, la verdad que no viene sino a empatar, en términos muy sencillos, y perdónenme esta licencia, con otra jurisprudencia también de la excelentísima Corte Suprema respecto de qué hacer con esta apelación en contra de la decisión que rechaza un desafuero. Entendemos entonces que existen en nuestro país sentencias para un lado y para el otro lado. Pero hoy en día no es la excelentísima Corte Suprema la llamada a decidir la constitucionalidad. El fallo que se dictó en la causa Alinco, y que es la tabla de Carnéades de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado, esa es su tabla de salvación en esta causa, en donde dijo la excelentísima Corte Suprema que sí se podía apelar porque había una norma de rango de ley que lo permitía. Ese argumento, la verdad es que no basta con que la Corte Suprema así lo diga, la constitucionalidad, porque para eso existe un organismo especializado llamado por Constitución a resolver este asunto. Si se desea realmente alterar, como dije minutos atrás, la fisonomía del fuero parlamentario, tendrá entonces que llamarse a debatir con otros quórums propio de la Ley Orgánica Constitucional, conforme al 77 de la Constitución Política de la República. Tendrá que ser oída también la excelentísima Corte Suprema al respecto, dentro del proceso de formación de la ley que está regulado en la propia Carta Fundamental. Y no basta entonces que con una simple ley podamos sobrepasar estos dos requisitos. Para ir finalizando, excelentísimo tribunal. En respaldo de nuestra modesta presentación se ha pronunciado el propio órgano legislativo, específicamente la Cámara de Diputados. Formula una observación con fecha 13 de junio del año 2016. ¿Y qué es lo que dice? Foja 623 del expediente de autos. Nuestra Carta Fundamental contempla una sola hipótesis para recurrir de apelación. 2 puntos. Cuando el Pleno de la Corte de Apelaciones acoge la solicitud de desafuero. Consideramos que el artículo 418, foja 625, del Código Procesal Penal contraviene lo dispuesto en el artículo 61, inciso segundo de la Constitución Política de la República. Las presentaciones hechas, como mencioné minutos atrás, por Ministerio Público y por Consejo de Defensa del Estado, que son 3,
una de la Fiscalía, 2 del Consejo de Defensa. Dicen relación directa con el precedente con el que quiero finalizar. ¿Y por qué digo que tienen relación directa? Porque si no son idénticas, son casi idénticas a lo que se resolvió en la causa 2067 respecto del diputado Sabaj. La presentación del 10 de junio de 2016, donde el fiscal nacional, don Jorge Abbott, contesta el traslado, porque primero se había hecho parte y había dejado a criterio del tribunal resolver si se acogía a tramitación nuestro requerimiento, es establecido en los mismos términos del escrito de contesta traslado, que firmaba, eso sí, el fiscal nacional Chaguán, de fecha 19 de octubre de 2011, a foja 227, rol 2067-2011 INA. Dice exactamente lo mismo. Y el Consejo de Defensa del Estado hace lo propio. En su presentación del 17 de junio del año 2016, lo que afirma es idéntico al escrito de Formula Observaciones, firmado también por doña Inma Soto, de fecha 21 de octubre del año 2011, foja 240, en el rol 2067-2011-INA. Y la presentación del 13 de mayo del 2016 en nuestra causa es idéntica al escrito contesta traslado de fecha 13 de septiembre del 2011, foja 202, rol 2067-2011-INA, y que firma el señor Guillermo Marín. Dicen lo mismo. Entonces, si dicen lo mismo, también podemos decir nosotros que el precedente al que aludieron en esa causa y también en este, invocando, como mencioné, argumentos que no mencionamos nosotros en nuestro requerimiento. Nosotros no hablamos del 19 número 2 de igualdad ante la ley, son ellos los que hablan de igualdad ante la ley. Es el Estado, representado por el Consejo de Defensa del Estado y por la Fiscalía, los que quieren una igualdad ante la ley, los que invocan el sistema internacional de derechos humanos para alegar una doble instancia. Derechos humanos, paradójicamente, alegados por los Estados. Este Estado, nuestro Estado, Chile, siendo que el sistema internacional de derechos humanos se establece en favor de las personas naturales, no de las personas jurídicas. No es un Consejo Constitucional de Defensa del Estado, es el Consejo de Defensa del Estado quien está alegando un sistema internacional de protección de derechos humanos en su presentación. Y eso, muy modestamente, me parece también ilógico, al menos. Para ir finalizando. La sentencia dictada en los autos 2067 es sumamente interesante. Y hay algunos considerandos que para nosotros fueron cruciales a la hora de decidir si presentamos este requerimiento o no. Que son el considerando 23, el considerando 25, el considerando 28, el considerando 33, el considerando 34. Y allí se desglosan de manera prístina los principios de supremacía constitucional, de exigencia de seguridad jurídica y de sentido común, tan importante en estos días. El Tribunal Constitucional lo que hace es suprimir normas, pero sabemos que no las crea, ¿verdad? No crea normas, las suprime. Y este requerimiento, que tiene como faro iluminador la sentencia dictada en los autos 2067, muy modestamente queremos decir que no contiene ideas excéntricas. Lo que hace es gozar, también de manera muy modesta lo decimos, de una previsibilidad jurídica. Lo que queremos es simplemente que se resuelva de la misma manera una misma situación. Estamos diciendo que una persona ciudadana de este país ganó en la audiencia de desafuero, que desea completar el mandato obtenido en virtud de la soberanía popular de estas 32.130 personas que votaron en su favor. Que lo que queremos es que se le proteja de acusaciones que son infundadas, que así se resolvió por el Pleno de una ilustrísima Corte de Apelaciones, y que esta audiencia es la estación final y que no puede proseguir. Y por lo tanto, lo único que cabe como consecuencia es la aplicación del 421 del Código Procesal Penal, que es el sobreseimiento definitivo. No se trata que estemos debatiendo sobre un sobreseimiento definitivo como de manera caprichosa y mañosa se establece de contrario. Señorías, todo sobreseimiento definitivo admite doble instancia. Eso es lo que se dice por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Aquí no estamos debatiendo sobre el sobreseimiento de un ciudadano. Estamos alegando respecto de la inconstitucionalidad de un precepto legal y que trae como consecuencia
en virtud de otra norma, no cuestionada aquí, que es la del 421, el sobreseimiento definitivo. Y el 421 nos da otra argumentación, porque también alude al único caso en que es posible apelar. Dice que cuando la Corte de Apelaciones respectiva rechaza la petición de desafuero, lo único que queda es la declaración o la dictación del sobreseimiento definitivo respecto de ese parlamentario, respecto de Urízar, que no es realmente a quien estamos defendiendo hoy en estrado. Estamos defendiendo la función pública parlamentaria. Y que si lo que se quiere es un cambio en la fisonomía de ese fuero parlamentario, lo que corresponde entonces es un acuerdo a nivel legislativo para hacer la modificación pertinente. Y se han tenido varias oportunidades para aquello, con esto finalizo. Las diversas leyes adecuatorias al actual sistema procesal penal, que entre paréntesis se invoca de contrario de que nuestra jurisprudencia contenida en el requerimiento hizo relación con el Código de Procedimiento Penal, lo que es falso, porque no acompañamos una sola jurisprudencia dictada durante la vigencia del Código de Procedimiento Penal del año 1906, lo que refleja que lo que se hizo fue copiar idénticamente las presentaciones, la causa 2067, para aplicarlas en este caso. Se tuvieron, dije, varias oportunidades para modificar y adecuar la Constitución a los principios actuales que rigen nuestro sistema de persecución penal. Y la ley 20.050, promulgada el 18 de agosto del año 2005, fue una clara oportunidad para poder adecuar el 61, inciso segundo, a lo que quiere el Estado, a través del Consejo de Defensa del Estado y del Ministerio Público. Y lo único que se hizo en ese momento fue modificar los nombres o los roles de los intervinientes en el proceso penal. Se cambió el procesado por imputado, por acusado. Pero esa fue una oportunidad de consenso en el Parlamento para hacer la modificación, si es que tanto se quería. Y ahora sí, con esto finalizo. El día que presentamos nuestro requerimiento fue también la cuenta pública de la Fiscalía Nacional. El mismo día. Fue una coincidencia, fue el azar. 29 de abril del año 2016. Y lo que dice don Jorge, de manera muy previsora, dice en su página 26 de la cuenta pública: creemos que permitir el recurso de apelación del desafuero a la Fiscalía resulta esencial, razones por las cuales hemos decidido dar a conocer esta problemática, a fin que los poderes colegisladores busquen las herramientas adecuadas para enfrentar esta dificultad que ha surgido para el Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones. Esto es en lo único que muy modestamente coincido con la parte contraria. Hay que hacer un llamado a los colegisladores para modificar la fisonomía del fuero parlamentario si es que no nos gusta la que actualmente tiene. Pero vía ley no es posible modificar aquello existente, y el inciso segundo del artículo 61 solo permite un caso de apelación, y es en el evento que no obtuvo la contraparte que el señor Urízar hubiere sido desaforado. Muchas gracias por su atención, excelentísimo tribunal. Muy bien, muchas gracias. Como habíamos señalado, vamos a hacer un alto de 10 minutos. Los alumnos de la Universidad de Chile que están aquí presentes, si quieren sacar una foto con los ministros, tienen que poner aquí adelante, ahora.